Proxy de descomposición atómica. Nota técnica. Un proxy que obliga a cualquier modelo a pensar en pasos. Se interpone entre el cliente y una API de chat completions compatible con OpenAI. Descompone cada petición en un árbol de tareas atómicas, las resuelve una por una y sintetiza la respuesta final, sin que el cliente note ninguna diferencia en el protocolo. Básicamente, en vez de hacer la solicitud directamente al servidor o API del modelo que vamos a utilizar, la hacemos directamente a este proxy y este proxy es el que realiza dicha solicitud a la API o modelo que vamos a querer estar utilizando, potenciándolo en cuanto a su cadena de razonamiento a partir de hacer descomposición atómica. Primero descompone, luego ejecuta, luego sintetiza, haciendo la descomposición y ejecución como si fuese la cadena de razonamiento. El problema: una sola pasada para una tarea con varias partes. Escribe la función y su prueba unitaria. Arregla el bug y confirma que los tests pasan. Ese tipo de peticiones compuestas se resuelven normalmente en una única generación de texto, sin pausa para replantear, sin verificación intermedia, sin ningún control estructural sobre el proceso. Lo que puede fallar: el modelo puede olvidar un requisito a mitad de una respuesta larga, mezclar pasos que en realidad son independientes entre sí, o inventar el resultado de un paso que dependía de información que todavía no tenía. La técnica detrás: dividir una tarea antes de resolverla. Es una estrategia documentada para mejorar el razonamiento en tareas compuestas, especialmente con modelos más pequeños o locales. Sin embargo, para cualquiera funciona. Y esto es algo adicional a lo que de por sí podemos hacer con MCPs, con agentes o lo que sea. Cada solicitud que va a recibir de por sí el modelo de lenguaje van a ser realmente múltiples solicitudes. Este proyecto lleva esa idea al límite. En vez de pedirle al modelo que piense paso a paso, dentro de un solo prompt, el proxy mismo impone la estructura desde afuera. Descompone, ejecuta cada paso por separado y solo entonces consolida. Mismo protocolo por fuera, un pipeline completo por dentro. El proxy expone exactamente el mismo endpoint, OpenAI compatible, desde el cual cualquier cliente, un chat simple, un IDE, un agente de código, puede apuntar aquí en vez de al proveedor real sin cambiar una línea de su integración. Cuando funcionamos sin proxy, es directamente desde el cliente hacia el servidor donde está el modelo. Cuando funciona con este proxy, es el cliente haciendo la solicitud a dicho proxy que realiza múltiples llamadas hacia el servidor donde está el modelo, sea en local, sea en línea. La conexión externa usa exactamente el mismo protocolo que una llamada directa. Por dentro, el proxy convierte esa única petición en varias llamadas secuenciales al mismo modelo. Arquitectura: descomponer, ejecutar, sintetizar. 3 fases secuenciales implementadas. Cada una es una o más llamadas al mismo modelo upstream, con un prompt propio y un rol distinto. El turno actual hace descomposición en árbol de subtareas, realiza la ejecución atómica de cada una de las tareas, y al final de realizar todo, sintetiza en una posible respuesta final. Cada flecha marca qué información pasa de una fase a la siguiente: el árbol de subtareas, los resultados ya resueltos y finalmente la respuesta consolidada. La descomposición lo que hace es clasifica recursivamente si una tarea es atómica o debe partirse, hasta una profundidad máxima configurable. Ejecución atómica: recorre las hojas del árbol en orden, cada una con el contexto de las anteriores y, si corresponde, uso de herramientas reales. Síntesis: consolida todos los resultados en una única respuesta sin mencionar el proceso interno. La descomposición, pues básicamente ¿se resuelve en un paso o hay que partirla? Por cada nodo del árbol, una llamada en modo JSON le pregunta al modelo si la tarea es atómica. Si no lo es, devuelve una lista de subtareas concretas, y cada una se vuelve a evaluar recursivamente. Vamos entonces, a partir de nuestra tarea principal, ir dividiendo en subtareas hasta llegar a las tareas atómicas. Nosotros podemos ajustar el nivel de profundidad si es que no queremos que la tarea se subdivida tanto. Después, en la fase 2, pues simplemente cada hoja resuelta con el contexto de las anteriores. Tiene acceso a herramientas, y si no tiene una herramienta, no se inventa el resultado, simplemente espera a poder utilizarla. Una respuesta, no un informe del proceso. La fase 3, que es la síntesis, consolida los resultados atómicos en una respuesta final coherente.
El cliente nunca ve mención del árbol de tareas ni de la descomposición interna. Recibe la respuesta como si el modelo la hubiera resuelto de una sola vez. Obtenemos el contenido de la respuesta y como contenido de razonamiento pues vemos las trazas que se llevaron a cabo para dividir hacia tareas atómicas y llevar a cabo cada una. Lo que se gana y lo que cuesta, sin proxy versus con proxy. Llamadas al modelo, cuando de por sí en cualquier tipo de agente, cualquier tipo de cliente, cualquier tipo de uso sea una solicitud, pues literalmente va a ser una única solicitud, mientras que aquí son por lo menos 3, según el tamaño de árbol de tareas. Latencia, pues la de una única respuesta. Con el proxy, la suma de las 3 fases. Consumo de tokens, el mínimo posible. A través del proxy, varias veces mayor. Tareas compuestas, depende de una sola pasada, mientras que en el proxy cada parte se resuelve por separado con su propio contexto. Uso de herramientas, una ronda por turno del cliente, rondas múltiples dentro de una misma tarea, reanudables incluso en la síntesis. Visión de imágenes, tal cual las envía el cliente, y a través del proxy propagadas explícitamente a las 3 fases. Continuidad multiturno, cada turno independiente para el modelo. En el proxy, el turno nuevo se descompone, los anteriores quedan como contexto. El objetivo declarado del proyecto es maximizar la calidad y la robustez de la respuesta, no minimizar el gasto de tokens. Esto está pensado para obtener la mejor calidad. En modelos en línea, a partir de dar menos iteraciones manuales, y en modelos pequeñitos y locales, pues intercambiar falta de memoria como para poder cargar un modelo más grande, por simplemente más procesamiento de tokens, que en ese caso, teóricamente, serían gratuitos si lo ejecutamos en nuestra PC. Una tool call no reinicia el trabajo ya hecho. Cuando una fase necesita invocar una herramienta del cliente, el proxy se pausa y devuelve el control por HTTP, exactamente como espera el protocolo estándar de tool calling. El árbol, los resultados y el punto exacto de pausa quedan guardados en memoria, indexados por un hash encadenado del historial de mensajes. Cada ronda de herramientas recuerda las anteriores. Esto es parte más técnica de cómo funciona todo internamente. El system prompt del cliente no es un dato más, es quien manda. Para que un agente con su propia identidad y convenciones, como un asistente de código, funcione bien detrás del proxy, sus instrucciones no pueden diluirse dentro del texto que se le pide clasificar al modelo. Se extraen aparte y se componen como una capa de autoridad sobre cada prompt interno. El texto y las imágenes viajan juntos por las 3 fases. No todo lo que entra al contexto merece la misma confianza. Los prompts internos distinguen explícitamente entre diálogo legítimo de la conversación y resultados de herramientas que provienen de fuentes externas y pueden contener texto adversario. Y bueno, una vez habiendo visto todo esto, ¿cómo es que funciona a efectos prácticos? Ya vimos que nos funciona en cualquier tipo de cliente hacia cualquier tipo de proveedor OpenAI compatible, sea la API de OpenAI, la de Claude, la de Grok, la de Gemini, Deep Infra, Nebius o Llama, LM Studio, Llama CPP, GPT4All, Han, lo que sea, teniendo este proxy como un intermediario que a cada solicitud individual que se le haría al modelo, se desgrana hasta tareas atómicas, tareas no divisibles, sin importar que de por sí nuestra instrucción pueda irse a varios pasos dentro del cliente o uso agéntico que le vayamos a dar. Si sabemos que los modelos de lenguaje pequeños sufren en tareas largas y complejas, pero en tareas cortitas las pueden hacer perfecto, pues esto nos ayudaría a sacarle el máximo potencial. Nosotros tendremos nuestra cadena de razonamiento, que es el desgranado a subtareas y la ejecución de las mismas, al mismo tiempo que realmente el modelo, de por sí para cada una de esas solicitudes individuales, puede tener cadena de razonamiento.